Hola a todos, hoy vamos a estar hablando de autoestima y autopercepción en vínculos traumáticos. Cuando hablamos de autoestima, autoconfianza, autovaloración, podemos entender fácilmente cómo se ven devastados estos conceptos, estas cuestiones, estos valores personales, habiendo atravesado vínculos abusivos en los cuales se sostiene de manera consistente un patrón que muchas veces es invisible de abuso emocional. Entonces, el gaslighting, la proyección de las cuestiones del otro en uno mismo, las emociones negativas proyectadas y las creencias negativas sobre uno y nuestro propio valor, las conductas de invalidación, de minimización, de las acusaciones, los celos, el control, todas constituyen patrones abusivos que van a afectar directamente a nuestra autoestima. Y cuando hablamos de autoestima, no estamos hablando de autovaloración únicamente, que sería darnos cuenta de nuestras capacidades, sino estamos hablando de amarnos a nosotros mismos. Por eso tanto se habla del amor propio, ¿sí? Amarnos quiere decir estimarnos, sentir que valemos. Esto está fuertemente e insidiosamente socavado por el patrón abusivo de la persona con la que estamos en un vínculo traumático o estuvimos. Cuando la persona que atravesó un vínculo traumático empieza a comprender realmente lo que vivió, empieza como una cascada de caída de fichas, ¿sí? Esto es como el final de una película de suspenso en la cual de pronto empezás a mirar todas las imágenes como si fueran flashbacks de situaciones que sucedieron en la película y vas uniendo las partes del rompecabezas. Bueno, muchas veces esto es lo que sucede cuando uno empieza a dar con la información adecuada acerca de lo que vivió, siendo que es tan difícil de poner en palabras, de explicar, de hacerse entender, de sentirse comprendido, y ahí es donde uno empieza a dudar de uno mismo, ¿no? Entonces, de pronto que empiecen a ponerse en palabras y a entenderse estos patrones, estas dinámicas de vinculación, y tienen un nombre y apellido, y se llama abuso emocional, y se llama vínculo traumático, y el perfil de personalidad manipuladora que tiene estas cuestiones, empiezan a aparecer estas imágenes y de interacciones, de vinculación, en las cuales empiezo a poder entender cómo es que sentía tales cosas en tales situaciones, sintomatología de tal tipo en tales otras. Y este es todo un proceso de muchísima angustia, por supuesto, porque se cae en cuenta de lo que uno vivió y sufrió y que realmente no era naturalizable. Pero también al mismo tiempo, por supuesto, es el primer paso para la sanación, ¿no? Y a través de eso es que hoy seguramente estamos todos acá mirando este video y tratando de hacer un poco más de sentido a todo lo atravesado y todo lo vivido, sobre todo en este caso hablando del valor propio, el amor propio, la autopercepción y la autoaceptación. Una de las tantas cuestiones que se nota fuertemente para uno mismo, ¿no? Cuando atraviesa un vínculo de este tipo o está atravesándolo, es este cuestionamiento sobre quién estoy siendo en este momento o quién fui durante este vínculo traumático, a diferencia de quién era antes yo. Es muy difícil entender quién uno está siendo en este tipo de vínculos. Pese a poder haber tenido una autoestima un tanto dañada o estado en un momento de vulnerabilidad cuando ingresamos a este vínculo que después deviene en traumático, no hay chance de que saliendo de este vínculo o habiendo estado insertado durante mucho tiempo no quede nuestra autoestima destruida. Y de pronto me doy cuenta que en ciertos aspectos yo tenía claro que sentía confianza, no sé, en lo laboral me sentía útil o en lo social me sentía amigable, en lo que sea yo tenía como cierta cuestión de un poco de sostén y de apoyo y de autoestima satisfactoria, digamos. E incluso puedo notar cómo cambié en estos aspectos. El cuestionamiento está porque realmente uno cambió su forma de conducirse en la vida, teniendo un vínculo de este tipo, digitando nuestras acciones y nuestras interacciones diarias y nuestras formas, y si somos suficientes o si estamos haciendo suficientemente bien, o si somos merecedores de amor, o de valoración, o de validación. Y esto lo causa tanto el vínculo traumático en sí, con toda su dinámica y con todas las acciones de la persona manipuladora y con esta insistencia y esta consistencia en devaluar emocionalmente o psicológicamente, como también
lo genera el estrés sostenido y cronificado que implica vincularse con una persona con estas características durante mucho tiempo, ¿sí? Es imposible que teniendo un estrés cronificado no se vea lastimada, lacerada nuestra autoestima. El problema más grande es que la autoestima, como digamos, sería una dimensión, ¿no? Como desde la autoestima satisfactoria, pero podríamos ir yendo para abajo, en la autoestima baja, la autoestima que no llega a equilibrarse, hasta llegar al autodesprecio. ¿Y qué pasa? La autoestima baja habla de sentir no merecer, ¿sí? De sentir que uno no es suficiente como para ser merecedor de amor, validación, halagos, cariño, demostraciones de afecto, atención. Ahora, cuando llegamos al polo del autodesprecio, sumamos a esto el condimento del enojo y la ira hacia uno mismo. Entonces, sumamos el desagrado, sumamos la vergüenza. Y bueno, por supuesto, esto es un fuerte indicador de factor de riesgo para la depresión. Porque si uno tiene esta mirada tan distorsionada, tan dañina sobre uno mismo, que llega al autodesprecio, realmente muchas veces uno cae en pozos depresivos muy fuertes que son muy importantes de atacar y de trabajar, ¿sí? A veces es el primer punto en el que trabajar cuando se está saliendo o se intenta recuperarse de un vínculo traumático. Y como puede ser lógico esperar, estas personas con perfil manipulador, por supuesto que se van a abastecer de esta baja autoestima. Entonces, ya sea porque estaba de inicio esta baja autoestima o porque la lograron con esas pequeñas vulnerabilidades que fueron encontrando, lograron socavar esta autoestima, finalmente estas personas encuentran que tienen todos los hilos para poder seguir dañando de manera circular, ¿sí? Entonces, en tanto uno no se va de este vínculo, sigue estando expuesto al daño, a la devaluación y a que se utilice esta información cada vez más profundamente arraigada. Cada vez confío más en que tengo que desconfiar de mí. Cada vez confío más en que lo que estás diciendo puede ser válido. Porque al final mira cómo reacciono, mira cómo me manejo, mira las decisiones que tomo. Finalmente termino haciendo cosas mal también, por supuesto, soy humano, pero eso no quiere decir que mi valor tenga que ser menor, que yo tenga que estimarme menos a mí mismo. Algo muy usual en este tipo de vínculos es que se instale la duda y la indecisión en uno, ¿no? Entonces, que uno se esté cuestionando constantemente de si es correcto o incorrecto lo que está decidiendo hacer, qué está queriendo gestionar, lo que está sintiendo inclusive, ¿sí? Entonces se da en el plano tanto de la indecisión, digamos, de no saber si está bien esta decisión que estoy tomando, estará correcta, necesito la validación, necesito reconfirmar, muchas veces es la voz de esta persona con la que necesito reconfirmar, y otras tantas veces es posteriormente haber logrado tomar una decisión, por supuesto el cuestionamiento de me habré equivocado, lo rumiativo, ¿sí? De estará bien, o mismo desde el miedo. Uy, ahora que tomé esta decisión, ya me veo que va a pasar tal cosa, no me di cuenta de barajar esta opción que podía llegar a generar tal otra. Siempre pensemos que esto implica y está hablando de manejarnos en un estado de hiperalerta constante, ¿sí? Acá hay un estrés masivo. Esto es muy dañino. Hago énfasis porque me parece muy importante entender que todo esto, que quizás ustedes ya lo vivan como algo natural que les ha sucedido, es necesario aprender de a poquito y con mucha paciencia a desarmarlo, porque esto daña todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo. Pero en definitiva, el problema más grande es que como te fuiste acostumbrando a lo largo de la vida a que tomar decisiones va de la mano de la otra persona, porque cuando vos querés tomar una decisión se desvaloriza, se anula o se dice sí, pero después se hace lo que el otro quiere. Si vamos a ir de vacaciones, vamos a ir donde yo quiera. Si vamos a ir cuando yo quiera. Vos vas a usar la ropa que yo diga. Más explícita o implícitamente esto termina sucediendo. Entonces, finalmente se naturaliza esta no toma de decisiones y esta falta de autonomía, digamos. Y esto se suma al miedo, a la duda, a la angustia y a la desvalorización personal. Y esto, el problema tan grande que tiene también es que se puede empezar a extender porque uno empieza a comprar esta autoimagen negativa de uno mismo. Entonces,
De pronto me veo dudando en cuestiones laborales en las que no dudaba, o me veo dudando en cuestiones familiares o sociales, o en cualquier área de mi vida en la que no se veía afectada, de pronto se empieza a notar afectada también. Aceptar, complacer, tolerar, con tal de que se evite el conflicto, la tensión, la potencialidad del abandono, empiezan haciendo una defensa que nuestro sistema nervioso erige para no tener que sobrecargarse en el afrontamiento de esto tan doloroso, pero termina siendo un mecanismo hiperdañino que nos permite sostenernos y quedarnos en lugares donde inevitablemente vamos a salir muy dañados y devastados. Cualquier persona con salud, con empatía, con una estructura más o menos estable, jamás devaluaría o denigraría a la otra para enaltecerse, ¿sí? Que esto habla más del otro que de uno mismo. Y desde la lógica lo podemos superentender. Pero insertos en esta situación, en esta relación, que tan confusa es, y que es parte de lo mismo, ¿no? Como este circuito se retroalimenta. Sí, desde la lógica espectacular, pero yo no puedo acceder a la lógica porque en este momento estoy completamente embebido o embebida por este masivo gaslighting, distorsión de la realidad que percibí. Entonces, puedo entender hoy, tratando de correrme un poquito y mirar objetivamente, que esto habla más del otro que de uno mismo. Es importante cuestionarse si esta persona está intentando realmente ayudarnos con estos comentarios o está en búsqueda de una devaluación para enaltecerse. Mi recomendación respecto de las dudas, de la indecisión y pequeñas cuestiones diarias de conducta que tienen que ver y van de la mano con la autoestima, ¿no? Porque empezamos por cositas chiquititas. La autoestima es como un concepto enorme en el que nos permitimos abrazarnos y tenernos cariño a nosotros mismos. Pero para eso tenemos que ir haciendo pequeñas cosas. Entonces yo digo, empecemos por cuestiones chiquititas que tengan que ver con decisiones y con validar nuestras decisiones. Y esto es, por ejemplo, ponernos un objetivo pequeño, ¿no? Voy a decidir hoy si compro tal cosa o tal otra en el súper. Y lo voy a decidir desde mi genuina autenticidad, desde mi cuerpo, desde mi intuición, desde lo que me dice, agarra esta te gusta más, tuc, la agarré. ¿Qué va a pasar? Voy a dudar. Por ahí doy un ejemplo que puede parecer muy extremo, a veces es extremo, a veces no es extremo, a veces llegamos ahí. Pero yo lo que quiero lograr es que intentemos pensar que si nos damos la derecha para poder animarnos a tomar una decisión desde el instinto, desde la intuición propia, y esta decisión resulta ser correcta, me voy a sentir bárbaro. Y si se resulta ser incorrecta, es mi decisión incorrecta. ¿Y qué quiere decir incorrecta? No sé, al final hubiera querido cocinar tal cosa y agarré tal otra en el súper. Y bueno, mañana agarraré tal otra. Por eso digo en cosas chiquitas, en cosas que no nos generen una amenaza, que no sean una cuestión problemática para nosotros. Pero sí ponernos objetivos pequeños en los que empezar a generar evidencia de que tenemos la capacidad de discernir y de tener autonomía. Yo creo que difícilmente si uno toma una decisión con esta forma de pensar se va a arrepentir, ¿sí? En todo caso, puede cambiar de opinión, puede decir la próxima vez hago algo diferente, pero no quiere decir que no tengo la capacidad de tomar decisiones y me tengo que arrepentir. Muchas veces, cuando tomamos cualquier tipo de decisiones, es como si la voz de esta persona con la que estuvo el vínculo traumático o está, se hubiese instalado cual software hacker, hackeando el sistema de nuestro cerebro y bajando línea sobre lo que corresponde, lo que no corresponde, lo que vas a poder, lo que no vas a poder, si te va a salir bien o no. Y me parece que es súper importante pasarle un antivirus, digamos. Este antivirus no corre rápido. Sí, va a correr en ritmo de nuestra capacidad de elegir ciertas circunstancias pequeñas para empezar a experimentar. Pero me parece que es muy injusto tener secuestrado el cerebro por la voz de una persona que no merece esa entidad en nuestra vida, ¿no? Y que sabemos que tenemos la capacidad lógica de acceder a esta información y entonces tenemos que regular nuestro sistema nervioso cada vez mejor y cada vez más para poder ir yendo hacia ese lugar de intentar conectar con lo que realmente nos hace ser quienes somos. Porque muchas veces perdemos hasta el sentido de la identidad. Básicamente lo más importante es darnos el valor que merecemos y que post todo ese maltrato tiene que haber una capacidad nuestra de resurgir y de resiliencia que esté empoderada por nuestras decisiones diarias y nuestros pequeños experimentos en la vida que nos vayan demostrando que podemos. Creo que todos tenemos derecho a sentirnos dignos de respeto, de validación, solo por ser,
a tener una mirada amable sobre nosotros mismos y por ende a buscar esta mirada en las personas con las que nos vinculamos, ni más ni menos que ella, sin juicio, sin valoración, simplemente por ser quienes somos, merecemos que no se nos denigre. Y acompañemos este proceso con una psicoterapia idónea, con una persona que acompañe desde el mismo lugar, desde esta mirada, en la que nosotros podamos sentirnos apoyados, guiados, monitoreados, porque es un momento de mucha dificultad y sin que necesariamente vaya a ser que hay que validar cada decisión con un terapeuta, va a acompañar el proceso de aprender que podemos decidir por nosotros mismos, lo que va a construir nuestra confianza, lo que va a ir enalteciendo nuestra autoestima, llevarla a un nivel equilibrado y que nos va a permitir empezar a sanar o seguir sanando de la manera más fluida posible. Espero que les haya sido útil.